Muy buenas noches, compañeros y profesora. Integrantes: Rodríguez Solano Marita Emerlit, Sánchez Hidalgo Estefano Elian, Centeno Cabanillas Karen Nicole, Cipro Orbegoso Danexa Marili, Cifuentes García Lisbeth Jacqueline y mi persona Valeriana Horna Sheila. El tema que vamos a tocar el día de hoy son los traumatismos encefalocraneales. Definición: son las lesiones físicas producidas sobre el tejido cerebral que altera de forma temporal o permanente su función. Se confirma o diagnostica mediante estudios radiológicos. A la vez cuenta con un tratamiento inicial como apoyo. Por otro lado, suele ser necesario las cirugías en pacientes con lesiones más graves. Asimismo, podría llegar a causar la alteración de la conciencia, el coma, etc., los cuales pueden generar a prolongarse durante meses. Tenemos 5 tipos de traumatismo cráneoencefálico, que según el tipo de lesión podemos distinguir los siguientes traumatismos cráneoencefálicos. Primeramente tenemos la conmoción, que dura menos de 6 horas y es una alteración transitoria del estado mental después de un golpe. Segundo, contusiones cerebrales, que pueden alterar diversas funciones del cerebro, llegando a ser necesaria una cirugía. Tercero, daño axonal difuso, que no implica una lesión específica focal, pero sí puede provocar una pérdida de conciencia que dure más de 6 horas. Cuarto, los hematomas, que son colecciones de sangre en la zona del encéfalo y se da en lesiones cerradas y pueden ser intracerebrales, subdurales o epidurales, dependiendo de la zona del cerebro donde se acumule la sangre. Y finalmente tenemos las fracturas de cráneo, que son lesiones penetrantes que pueden implicar riesgos especiales, como lesiones en el cerebelo. Síntomas de un traumatismo cráneoencefálico. El primer síntoma que solemos percibir en una persona que padece un traumatismo cráneoencefálico es la pérdida del conocimiento durante unos minutos. Si la lesión es menor, el síntoma principal puede ser la aparición de confusión o amnesia retrógrada. En algunas personas también pueden aparecer convulsiones. La duración de la pérdida de conciencia y de la confusión es siempre proporcional a la gravedad de la lesión, por lo que no puede especificarse. Escala de Gleason. Una herramienta indispensable que usamos para valorar la gravedad de los síntomas de un traumatismo de cráneo en la escala del coma de Gleason. Se trata de un síntoma de puntuación que permite medir el alcance de la lesión teniendo en cuenta la apertura de ojos y las respuestas verbal y motora. Las puntuaciones que tenemos en cuenta y sus significados son de 3 a 8, traumatismo cráneoencefálico grave, de 9 a 13, traumatismo cráneoencefálico moderado y de 14 a 15, traumatismo cráneoencefálico leve. Si se produce un hematoma epidural, hay que tener en cuenta que sus síntomas aparecen entre minutos y horas después de la lesión. Previa existencia de un intervalo de lucidez. Entre los más habituales se destacan cefalea en aumento, reducción del nivel de conciencia, problemas neurológicos focales, dilatación de pupilas que no reaccionan a la luz. Finalmente, cabe destacar también la existencia de síntomas a largo plazo, producidos sobre todo cuando hay lesiones estructurales importantes. Entre ellos destacamos la amnesia, los cambios del comportamiento, los trastornos del sueño y una función intelectual disminuida. En los casos más extremos, y si
Y si se ha visto afectado el tronco encefálico, uno de los síntomas del traumatismo cráneoencefálico, puede ser un estado vegetativo persistente, difícil de recuperar cuando su duración es superior a 3 o 6 meses. El diagnóstico temprano de un traumatismo cráneoencefálico, teniendo en cuenta estas características, es esencial para que haya una evolución favorable. Por eso, acude rápidamente a nuestros especialistas ante una situación que haga sospechar que se trate de una lesión de este tipo. Bueno, continuando, número 1, si la víctima está en decúbito prono, colocarla en decúbito dorsal. 2, evaluar el estado del paciente según el esquema ABCD. 3, permeabilizar las vías respiratorias sin flexionar la cabeza para proteger la columna cervical. Número 4, llamar para pedir ayuda. 5, asegurar la columna cervical protegiéndola de los movimientos y estabilizándola. Colocar la cabeza del paciente entre las rodillas o asegurarla con los brazos. Número 6, controlar las hemorragias. 7, evaluar la conciencia mediante la escala de Glasgow. Y finalmente, en caso de sospechar otras lesiones, realizar una rápida evaluación del traumatismo. Bien, continúo. Actuación en ambulancia y en el hospital. Primero, el collarín rígido no debe estar demasiado apretado, pues esto dificultaría el retorno venoso cerebral y aumentaría el edema. 2. Suministrar oxigenoterapia, si está indicada, a través de mascarilla con flujo de 15 litros. 4. Repetir la evaluación del estado del paciente. Mantener permeabilidad de las vías respiratorias. Si la puntuación en la escala de Glasgow, 8 puntos. Intubar si no se ha hecho previamente. Mantener asegurada la columna cervical. Continuar la oxigenoterapia y la fluidoterapia si está indicada. 3. En caso de presentar síntomas de shock hipovolémico que pueden ser secundarios a una hemorragia interna, la medida prioritaria es el traslado rápido al hospital. 5. Observar la función respiratoria y cardíaca. La bradicardia y la bradipnea son síntomas de una presión endocraneal aumentada. 6. Antes del traslado, colocar al paciente de forma plana sobre una tabla camilla rígida, levantando un poco la cabeza, máximo 30 grados, y movilizar sobre la camilla con arnés, con el cuello en posición neutra. 7. Mantener la función de los órganos vitales. 8. Realizar exploración neurológica. Prestar atención a hematomas prioritarias o sobre la apófisis mastoideas, así como a la salida de líquido a través de la nariz o los oídos. 9. Asegurar la evaluación quirúrgica o contactar con un centro neuroquirúrgico. Bueno, esto vendría a ser la bibliografía donde podemos sacar toda la información, profesora. Eso es todo. Muchas gracias.